La población joven, digamos en la primera década de este siglo XXI, es alrededor, bueno, dependiendo del tema de las edades de que se considera ser joven, ¿no? Que hay toda una discusión al respecto, pero pensando en la más amplia, que es de 12 a 29, tenemos alrededor de 36 millones de jóvenes. Esto implica que son casi la tercera parte de la población. Ciertamente a nivel de relación porcentual ya viene bajando, llegamos en algún momento, los jóvenes llegaron a tener cerca del 38-39%, ya empezamos a descender, pero no así en números absolutos, ¿no? Somos una población de alrededor de 108 millones, 112 millones, con las discrepancias ahora a discusión por el tema del censo. Y se calcula que alrededor de estos 36 millones de jóvenes son quizá el tope donde tendremos más jóvenes en toda la historia del país. A partir del 2025, fundamentalmente vendrá ya un descenso relativo y tendrá su crecimiento, sobre todo la población de tercera edad. Pero estamos en el momento crucial en que este sector de la población, sobre todo un sector de la población que está en edad de trabajar y que deberíamos de aprovechar sustancialmente, sobre todo pensando en aquellos que no trabajan, los niños, los tercera edad, los dependientes económicos. La fuerza de trabajo que puede trabajar en este momento es la mayor que tenemos en la historia. Esa es la parte importante de nuestros jóvenes en este momento. Hoy tenemos un porcentaje de jóvenes similar al que teníamos en 1950 en cuanto a porcentaje de la población, y en 1990 teníamos más en términos de porcentaje, más jóvenes que hoy, representaban un volumen más importante del total de la población. En términos absolutos, efectivamente, en cantidad, en números concretos, sí siguen siendo más los jóvenes, pero esos jóvenes son muy diversos, como tú decías. Y una de las cosas que, bueno, a un grupo de investigadores, digamos, o los que trabajamos sobre los temas de juventud, insistimos, muchas veces tiene que ver con las mentiras de los promedios. Es decir, estamos acostumbrados a estadísticas que se basan en las medias o en los promedios y que dan un panorama, digamos, de la situación del país o de una ciudad en general. Pero la verdad es que decimos que la mediana de edad de la población es 26 años. Ajá. Por ejemplo. Sí, pero fíjate también, Ciro, cuando hablamos, por ejemplo, de media en términos de años de escolaridad o media en la edad a la que las mujeres tienen su primer hijo, o, bueno, muchas otras estadísticas que reflejan una situación social de los jóvenes, pues la verdad es que hoy nos dicen poco. Tal vez años atrás, cuando la población era un poco más homogénea en sus experiencias de vida, esos valores tenían mayor significado, digamos, o tenían un sentido más claro, más evidente. Pero la verdad es que hoy hablar de promedios en términos educativos, de salud, pues de las variables que se les ocurra mencionar, es un poco tramposo. ¿Por qué? Particularmente en un país como México, y podríamos decir que en el conjunto de América Latina, pero hablando en México en particular, donde los niveles de desigualdad son tan altos, y esa desigualdad se filtra en las experiencias biográficas de los jóvenes. Es inevitable, digamos. Entonces hoy tenemos una población en términos relativos más pequeña, en términos absolutos más grande, pero mucho más diversificada, lo que creo que de alguna manera complejiza el abordaje de los temas que tienen que ver con juventud o juventudes. Yo diría que adicional al asunto de la desigualdad, que es en nuestro caso ya prácticamente ancestral, yo diría que hay dos elementos adicionales que hay que tomar en cuenta. Uno, ya lo marcaban ustedes hace rato, el tema de la diferencia, ¿no? El tema de la diferencia es un asunto que deberíamos estar pensando en otras cosas en términos de jóvenes y mujeres, hombres, de 12 a 14 años de escolaridad superior, de escolaridad básica, en las zonas rurales, en las zonas. Pero creo que además hay otro elemento que debíamos entender, que es el asunto de las desconexiones, que tiene que ver no solamente, que es la tercera D, yo diría, desigualdad, diferencia y desconexión, que tiene que ver por una parte con toda la tecnología
que ahora supuestamente tenemos acceso y que está marcando otro nivel de diferencia y de desigualdad muy fuerte. Pero también tiene que hablar con esto que ustedes decían antes, del asunto de las fracturas en torno a las solidaridades que habíamos tenido ancestralmente también. Primero, el concepto de ninis creo que tuvo un efecto boomerang, yo diría. El primero es que, y sobre todo nuestro rector lo que decía, quería subrayar el punto de estos jóvenes que estaban, yo siempre lo he dicho, desinstitucionalizados. O sea, las instituciones que supuestamente deberían estar atendiéndolos, no están en el punto que decía Gonzalo al final de su intervención, es decir, estos jóvenes que no encuentran un espacio de captación institucional. Así es, y es un efecto boomerang porque se les volvió a echar la culpa a los jóvenes de que sean ninis, ¿no? Entonces se hizo equivalente el nini al flojo, al que no quiere hacer nada, al peligroso, al que se va a las partes del narcotráfico, etcétera. Y en realidad lo que habría que subrayar primero es una heterogeneidad dentro de ese concepto también enorme, empezando porque de cada 4, 3 son mujeres, y sabemos que nuestras jóvenes fundamentalmente están repitiendo todavía papeles de sumisión en la familia. Entonces quedan a cuidar a los hermanos, a sus hijos, a los ancianos, a hacer las labores del hogar, etcétera. Entonces muchos de esos niños son mujeres, y son mujeres que están en la familia y que deberían de tener otras opciones aparte de quedarse en su casa. Pensando en en equipararlos a flojos, ¿no? Que generalmente se hace. Y la verdad es que la crítica es sustancial es a instituciones que ya no funcionan. Aquí no es solo hablar de la delincuencia o la criminalidad como una alternativa, es una entre muchas otras alternativas, y ese es el problema, que desde la política pública, por lo menos en mi opinión, se ha situado al trabajo, al mercado de trabajo, a la educación, como competidores incluso de estas otras alternativas, como la criminalidad y la delincuencia. ¿Por qué digo esto? Porque hacia donde uno apunta, como tú decías antes, bueno, el mercado de trabajo o la educación son las vías tradicionales de movilidad social, pero se ha enfatizado mucho que tanto el trabajo como la educación te va a redituar el mayor capital humano, es decir, en mayores conocimientos. ¿Para qué? Para obtener un mejor ingreso y más ingreso. Entonces se ha desvirtuado el rol original, no hay una vocación por el trabajo, por ejemplo, no hay instituciones laborales que fomenten una vocación laboral, no hay instituciones escolares que fomenten un interés en la escuela más allá del rédito económico que pueda dar después la educación. Frente a eso hay otras alternativas que reditúan en los mismos términos mucho más que el mercado de trabajo y que la educación, pero la criminalidad no es la única, es la migración, por ejemplo, que es la gran válvula de escape en México, que también brinda una alternativa de esos mismos logros que prometen otras instituciones a través de canales alternativos. Y no solo el ingreso, no solo el dinero, hay muchas otras cosas simbólicas y culturales que también están en juego ahí, y eso es a lo que diríamos en concreto, reflejan esta idea de interpelación. Hay instituciones que interpretan, que dan sentido a la vida de uno. Bueno, la escuela ni el mercado de trabajo logran significar la vida y la experiencia de vida de un joven. Y estos otros espacios, la migración, donde no solo es el dinero, es también la aventura de cruzar la frontera, por ejemplo, para un joven, que se ha tornado todo en un mito en un rito de pasaje a la adultez, empiezan a tener significados mucho más profundos y más interpeladores que la misma escuela y el mismo trabajo. Que tienen un reto muy complicado que resolver, que es esta distancia que cada vez se hace un pozo insondable, que es entre la política formal, ¿no?, la partidaria, etcétera, y los intereses de los jóvenes. O sea, a los jóvenes les pasa muy alto el tema de la política formal y no les interesa. No quiere decir que no hagan política, generalmente tienen otras manifestaciones. Pero yo recuerdo que hicimos hace como 6 años un estudio sobre las diferentes propuestas que tenían los partidos políticos, y la realidad es que era la misma. No hay una distancia ni derecha ni izquierda, con un mismo modelo, la misma retórica, la misma idea, ¿no? Y sobre todo con una misma concepción, que es estos muchachos tienen que aprender, ¿no? Entonces no hay un protagonismo. En algunos casos hay algunos trabajos con ciertas fuerzas básicas, por usar la analogía futbolística, pero que
en general no tienen ni poder de decisión, no tienen ni incidencia en la línea partidista, etcétera. Entonces, digamos, y además la estructura partidaria, cualquiera que se vea, es profundamente adulta y gerontocrática, yo diría, ¿no? Y en ese sentido hay poca oídos y poca perspectiva hacia los jóvenes, ya empezando por el lenguaje, ¿no? Diríamos dos cosas, diría yo. Tanto los partidos como instituciones y los jóvenes como individuos no son una isla del resto de las instituciones, los partidos políticos, y del resto de la población, los jóvenes. Es decir, el desencanto en la política no es una característica exclusiva de los jóvenes, o el desinterés, o la frustración. Y los partidos políticos, la desconexión que tienen con los jóvenes es la misma, o con sus matices, pero que podemos encontrar en otras instituciones. Yo lo que veo es que obviamente que los partidos políticos tienen mucho para hacer para conectarse con los jóvenes, y los jóvenes para ser protagonistas de los partidos políticos. El ejemplo que pondría es cómo hay otros movimientos sociales, como por ejemplo Greenpeace, que está alimentado fundamentalmente por jóvenes, y el entusiasmo y no diría entusiasmo, la militancia que se genera a partir de a favor de los orgánicos y de reciclar la basura, etcétera. Entonces son proyectos, instancias que de alguna manera sí están interpelando a los jóvenes. Entonces, esto de qué es política y qué no es política, porque ¿quién me dice que lo que hace Greenpeace no es política también? Entonces, aquí hay un problema, no de los jóvenes en sí mismos, y sí diría de algunas instituciones en particular que han quedado rebasadas, digamos, por una juventud que tiene otras formas de manifestación y de intereses de militancia también, ¿no? Si hablamos de Greenpeace y de los partidos que representan una perspectiva ecológica, hay un abismo, ¿no?